Buenas tardes, mis hermanos. Es un gusto poder, ¿verdad?, hablar nuevamente de la palabra del Señor. Como antiguamente los días miércoles, ¿cierto? Bueno, un tiempo atrás hacíamos estudio, pero ahora lo vamos a empezar a hacer por este medio, así que vamos a empezar este día miércoles con un tema a lo mejor conocido para algunos, para otros desconocido, pero en esta tarde lo importante es que vamos a aprender. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hablar del el Pentateuco. La Biblia se compone de 66 libros que todos se complementan entre sí. O sea, en la palabra de Dios no hay contradicciones, ¿ya? ¿Cómo se ordenan los libros de la Biblia? Dice que no está ordenada cronológicamente. Sus libros se agrupan de acuerdo a su forma, estilo literario, propósitos o mensajes. Tenemos dos agrupaciones, ¿cierto? La primera dice que es el Antiguo Testamento con 39 libros. Luego el Nuevo Testamento que se compone de 27 libros. El Antiguo Testamento se divide según su contenido, ¿verdad? Dice que el Pentateuco Ley, que son los 5 primeros libros, son 5 libros. Luego vienen los libros históricos, que son 12, libros poéticos 5 libros y profetas mayores 5 libros y profetas menores 12 libros. El Nuevo Testamento se compone también de libros biográficos, que son los evangelios, y son 4 libros históricos, Hechos, epístolas paulinas, que son 13 cartas escritas por el apóstol Pablo, las epístolas generales, que son 8 libros, y el libro profético Apocalipsis, que es 1, que ahí encontramos las profecías para estos tiempos. La Biblia se divide así. El Antiguo Testamento dice que su propósito principal es mostrar la preparación del mundo para el establecimiento del reino de Dios, ¿ya? Dice que los evangelios es la manifestación del Redentor, o sea que ellos presentan a Jesús como rey. Luego los hechos dice que narran la proclamación del reino, el mensaje del Redentor. Y las epístolas explican la obra del Redentor, es decir, explican y dan instrucciones acerca del reino de Dios. El Apocalipsis dice que es la consumación de la obra del Redentor, es decir, anuncian el establecimiento final del reino. Toda la Biblia gira en torno a un tema principal que es el reino de Dios. Y nuestro personaje principal es Jesucristo. Dice que el Pentateuco, ¿verdad? Resumiendo los libros y conociendo los nombres, dice que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, libro de los orígenes. Sabemos que ahí presenta la creación y está todo el inicio, ¿verdad? Éxodo, libro de la salida. Se llama así, ¿verdad? Porque es cuando el pueblo, ¿cierto? Cuando Moisés liberta al pueblo de Israel, ¿cierto? De los egipcios. Levítico es el libro de los levitas, sacerdotes de la tribu de Leví. Y Números es el libro de los censos del pueblo de Israel. Deuteronomio, libro de la segunda ley, ¿verdad? Que ahí también se repiten los 10 mandamientos y Moisés ahí recuerda varias cositas, ¿cierto? Según la ley de Moisés. El Pentateuco es la clave para entender toda la Biblia, pues presenta los inicios de la revelación de Dios al pueblo elegido,
Además que en él encontramos las primeras vivencias y reflexiones sobre el plan de amor de Dios con la humanidad. ¿Qué significa Pentateuco? Pente, 5, teucos, libros. O sea, en resumen, son 5 libros. El Torá dice que define los 5 primeros libros de la Biblia. Significa enseñanza, instrucciones. Torá también significa ley. El Tanaj, también yo sé que no lo han escuchado, pero ahora estamos aprendiendo, dice que el Tanaj dice que es una versión hebrea del Antiguo Testamento y se divide en 3 grupos, que es la Torá, ¿verdad? La ley, los Nevi'im, los libros proféticos, Ketuvim, libros poéticos. Vamos a leer un versículo donde vamos a comprobar lo que estábamos diciendo recién y dice en Lucas 24:44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Aquí habla Jesús, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley. Ahí podemos ver la Torá, ¿cierto? Luego dice de Moisés en los profetas, ahí podemos ver Nevi'im. Luego dice y en los salmos, ¿ya? Ahí podemos ver los libros poéticos que son Ketuvim. Ahí podemos ver un resumen de estos 3 grupos, ¿verdad? Que se resumen en este versículo y si usted lo comprueba, la palabra del Señor nos confirma lo que en esta tarde estamos enseñando. ¿Quién escribió el Pentateuco? Es una buena pregunta, ¿cierto? Vamos a conocer el autor y dice que el autor es Moisés. ¿Verdad? Moisés, más que cualquier otro hombre, tenía la preparación. Él recibió durante 40 años la educación de un príncipe, ya como un príncipe egipcio. Él fue testigo ocular, ya, de los acontecimientos del Éxodo y del peregrinaje en el desierto. Mantenía íntima comunión con Dios y recibía revelaciones especiales. Moisés tenía acceso, ¿verdad?, a las genealogías y a las tradiciones orales y escritas de su pueblo. Luego dice que fue pastor de ovejas durante 40 años y ahí donde Dios va forjando su carácter, ¿verdad?, para la obra que él iba a hacer en él. Fue un líder del pueblo de Israel. Y durante toda en esa etapa, ¿verdad? En ese tiempo, él escribe el Pentateuco, conocido también como libro de la ley. ¿Cómo podemos saber que Moisés escribió el Pentateuco? A lo mejor es una pregunta que usted se va a hacer, pero la palabra del Señor nos confirma. En Éxodo 17:14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Luego dice en Números 33, 1 y 2, dice, y estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Y Moisés escribió sus salidas conforme a su jornada por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglos a sus salidas. Luego también en Deuteronomio 31:9 dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. En Éxodo 17:14 dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra entera sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz.
También hay otros libros que hablan de lo mismo, ¿verdad? Que es Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías, Daniel, Malaquías. El Nuevo Testamento también nos revela la autoridad de Moisés, ¿ya? Y podemos ver ahí en Hechos 3:22, ¿verdad? Donde habla, ¿cierto?, el testimonio de Pedro, que dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis en todas las cosas que hablé. Esto también se encuentra en Deuteronomio 18, 15, 16. Romanos 10:5 dice un testimonio de Pablo, también dice que porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Romanos 10:5. En San Marcos, también dice San Marcos 12:26, pero respecto a que los muertos resucitarán, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dice en San Juan 5, 46, 47, porque si creyeseis a Moisés me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Qué hermoso lo que dice este versículo, ¿cierto? Yo pienso que no hay ningún testimonio superior o mayor, ¿verdad?, al testimonio de las mismas palabras que Jesús escribe acerca de Moisés. Él confirma, ¿verdad?, que él escribió acerca de él. O sea, si nosotros creemos en las palabras de Moisés, también estamos creyendo en las palabras de Jesucristo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Es verdad, si Él usó a Moisés siendo un hombre débil y lo convirtió en un hombre fuerte, yo sé que para la vida de cada uno de nosotros Dios tiene un plan perfecto. Quizás algunos en un área, otros otro, pero nosotros no debemos desvalorizarnos ni debemos mirar, ¿verdad?, que alguno tiene un ministerio mayor que otro, sino que cada uno en su rubro, ¿verdad? Dios nos bendice y nos prepara para algo en su obra. Sabemos que la palabra del Señor es extensa, la palabra del Señor también, ¿verdad?, es amplia y debemos llegar a muchos lugares. En esta tarde, ¿verdad?, con este tema, nosotros hemos querido enseñarle, ¿verdad? Resumiendo un poquitito, ¿verdad? Ya sabemos que Pentateuco, ¿cierto?, significa 5 libros, ¿verdad? Que son los 5 primeros libros de la Biblia. También significa libros de la ley, ya no se nos olvide, ¿verdad? También vimos que la Biblia se compone de 66 libros, tampoco no se nos olvide. Sabemos que está dividido en dos, en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿cierto?, tiene 39 libros y el Nuevo Testamento 27 libros. Ya, así que yo pienso que en esta tarde, ¿verdad?, este tema es muy extenso. Quizás podíamos estar hablando mucho tiempo de esto, pero sabemos que a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir aprendiendo otras cositas, ¿verdad? Yo he querido resumirlo en este corto tiempo, así que espero que haya sido de bendición para usted y para Dios que vive. Damos toda honra y toda gloria.